es que nos encontramos en esta jornada de encuentro. Queremos agradecer la presencia de Ricardo Pedace, subjefe de la Policía Metropolitana, del diputado Omar Abud, legislador porteño. También agradecemos la presencia de representantes de las instituciones armenias y del rabino Damián Caro. Se encuentran presentes también sentados en la mesa principal Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, que es canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias y de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. Monseñor Isaac Muradian, arzobispo primado de la Iglesia Armenia. Eduardo Valdés, ex embajador argentino ante la Santa Sede. Rubén Mosian, encargado de Asuntos Culturales y Prensa de la Embajada de la República Armenia. Magdalena Taktachian, periodista y autora del libro No me olvides a Menuhí, la historia de mi abuela armenia. Gustavo Vera, legislador porteño. A continuación, y para dar inicio a este acto, escucharemos en primer término las palabras del señor Rubén Mosian. Es un placer estar hoy aquí en este acto al que definimos como un acto de reflexión sobre la paz, lo cual en este momento de la humanidad es tan importante. El diputado Gustavo Vera, que es de alguna manera el mentor para este acto organizado por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que seguramente, inspirado en su presencia en el viaje de su santidad el Papa Francisco a Armenia, que compartió en esos 3 días históricos en la República de Armenia, seguramente ha inspirado esa vivencia, este llamado a la reflexión por la paz en un lugar del mundo que tanto lo necesita, como es el Medio Oriente y el Cáucaso del Sur. En esta oportunidad nosotros estamos evocando una visita histórica. Es el segundo Papa que visita Armenia. El primero fue Juan Pablo II en el año 2001 para participar de los actos del 1700 aniversario de la adopción del cristianismo como religión nacional de Armenia. Armenia fue el primer país en la historia de la humanidad que adoptó la fe cristiana como su religión nacional y la ha defendido como convicción religiosa, convicción moral, ética y espiritual hasta nuestros días, compartiendo además el ecumenismo, la convivencia con todos los pueblos vecinos con los que Armenia tiene muchísimas y muy buenas relaciones. Armenia hoy día constituye la República Independiente, que este año cumple 25 años de vida independiente, sobre 30.000 kilómetros cuadrados de superficie aproximada, que es lo que queda 1/10 aproximadamente de la extensión máxima que alcanzó en su época de apogeo allá en la primera Edad Media. El pueblo armenio tiene aproximadamente unos 3.000 años de antigüedad y ha consolidado una cultura, una idiosincrasia y una identidad que le han permitido sobrevivir a épocas de dominación extranjera que son las más prolongadas de su historia, ya que superan ampliamente a las épocas de independencia y soberanía, y han mantenido esa identidad que le ha permitido en 1991, más precisamente el 21 de septiembre, por voluntad absoluta, casi unánime de su población, emprender el camino de la vida independiente e integrarse en el concierto de las naciones soberanas del mundo. Ese es el país que visitó el Papa Francisco, a quien cuando pisó tierra de Armenia no hacía falta explicarle nada.
Ya él sabía perfectamente de qué se trata Armenia, cómo es su pueblo, y siendo sacerdote, obispo, cardenal y arzobispo de Buenos Aires, siempre se caracterizó por su profunda comprensión y acercamiento hacia la comunidad armenia de la Argentina, que es la más importante de habla hispana en todo el mundo, y como esta comunidad también se originó como consecuencia del genocidio de 1915 hasta 1923 cometido por el Imperio Otomano y no reconocido aún por Turquía, justamente el Papa Francisco no necesita demasiadas explicaciones acerca de lo que le ha ocurrido a los armenios y de cuánto esfuerzo hacen por reponerse de las heridas recibidas a través de su historia. Yo quiero hacer mención, y también por pedido especial del diputado Gustavo Vera, a la persona que fue un poco también mentora de tantas actividades relacionadas con el Papa Francisco, tal como fue la presencia de más de 200 argentinos de origen armenio el año pasado, en abril, en la Basílica de San Pedro, cuando el 12 de abril el Papa Francisco ofició aquella misa memorable en memoria de los mártires con motivo del centenario del genocidio, y en la cual pronunció, diríamos, urbi et orbi, esa proclama acerca de que este genocidio fue el primero del siglo XX, y aprovechó para incluir y elevar, digamos, al altar de los doctores de la Iglesia Universal a San Gregorio de Narek, el gran místico armenio medieval, cuyas poesías son casi un diálogo con Dios. Alberto Yeregian, que fue protagonista en ese viaje, que fue protagonista en la organización también de un peregrinaje de más de 200 argentinos de origen armenio a la República de Armenia con motivo de esta visita papal, como presidente del Centro Armenio y de la Fundación Siranush y Bogosar Zumanian, bregó intensamente por el fortalecimiento de la comunidad armenia, por el fortalecimiento de los lazos entre Armenia y la Argentina, y fue protagonista en muchos de los grandes éxitos de los últimos años. Estas palabras son de recuerdo hacia su persona, ya que físicamente nos abandonó a principios de este mes, provocando un gran dolor en todos sus amigos y en toda la comunidad. Vamos a dar paso a continuación, y en presencia de los dignatarios de las principales religiones, la Iglesia Católica Apostólica Romana, la Iglesia Apostólica Armenia, la confesión judía y la confesión musulmana, a través de sus representantes en esta reunión, que prestigian, dando a este acto un sentido ecuménico que no podía estar ausente, dado que justamente coincide con los principios tanto del diputado como de la organización que encabeza y que distinguen a todas sus actividades. Así que no sé si procedemos los representantes de las confesiones a decir quizás unas palabras. Vamos a pronunciarlo todos juntos, yo en armenio, lo que sabe en castellano, lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, el Padre nuestro. Ortia del Jesús Cristo, amén. Amen, por el inicio sud Dericianco, Yegesia Caicunco, Yevensin Campo, Orbe Serginis Yebekli, Salme Hanapazor, Durme Zaisor, Yevtomes Bartisme, Orbe Serme Melon Bartapanas, Yevianis Mesi Porsuciun, ai pergias mesicare, zico e arcaitiuni e soluzioni a parte, alias aidenis, amen. La tiene más breve. Pero ¿no vamos a quedar acá? Sí, nos quedamos.
Buenas tardes, salam aleikum. Yo voy a hablar en mi carácter de diputado de la Casa. Primero, agradecer la gentil invitación a este encuentro por la paz. La paz es uno de los temas centrales en la humanidad. Vivimos un periodo muy particular. No hace falta ser un gran observador como para darse cuenta que, como dice su santidad Francisco, vivimos una tercera guerra mundial de a pedazos. Y no solamente entre hombres, a veces pareciera ser también que vivimos una guerra en contra de la tierra. En definitiva, si nos ponemos a pensar, también libramos muchas guerras, a veces en contra de nosotros mismos. Para que haya paz tiene que haber verdad y tiene que haber justicia, tiene que haber respetos. Yo creo que la verdadera dicotomía del mundo de hoy está cifrada entre aquellos que están dispuestos a dialogar y los fundamentalistas. En ese sentido, el pedido a Dios en esta tarde y en este evento tiene que ver con que podamos encontrar en nuestro propio interior ese primer paso, todos y cada uno, que podamos dar para que el cielo se refleje también en la tierra. Buenas tardes. Una breve reflexión alrededor del tema que nos convoca la paz. Esa paz que a veces representamos en esa paloma, quizá la paloma que Noé, habiendo encallado en el monte Ararat, envió para verificar que habían bajado las aguas turbulentas. Esa paz que a veces confundimos con silencio, pero no siempre el silencio es paz. Justamente esa paloma vuelve a volar, ya no en la cima, sino al pie, con humildad del monte Ararat, para gritarnos, para llamarnos a alzar nuestras voces. El mundo respondió con silencio cuando masacraron el 37% del pueblo armenio, decía el profesor Jacobi, y nosotros los judíos callamos con el mundo. Y después masacraron el 37% de nuestro pueblo. ¿Con qué derecho vamos a seguir callados? No solamente volver a pedir el honor de la memoria y el reconocimiento, sino también saber que debemos, para que bajen esas aguas turbulentas, elevar un grito amoroso para pedir la paz. Esos imperios que ponderan el poseer por sobre la vida, por sobre el valor de la humanidad y del bien vivir. Nosotros acostumbramos a encomendarnos en nuestra tarea invocando Oseh Shalom Bimromav, que el que hace las paz en las alturas nos dé fuerza. Voy a hacer Shalom Aleinu, nos ayuda a hacer la paz entre nosotros, Beascol, Yoshua y Tebel, y para toda la humanidad. Amén. Bueno, yo agradezco la invitación. Ya gracias al diputado porteño Gustavo Vera, yo ya frecuento esta casa como nunca la he frecuentado. Y naturalmente estoy muy contento porque en definitiva nos unimos también en el nombre del Papa Francisco, que también era porteño y que esta legislatura también lo representa. Como ustedes saben, una de las principales preocupaciones del Papa es el tema de la paz. El Papa ha dicho en varios encuentros, pero particularmente en la academia, y no hace mucho, que si bien es difícil rezar en el mismo altar, porque cada uno tiene en realidad relativas diferencias en la interpretación de Dios. No, verdaderamente no entre nosotros, porque somos todos hijos de Abraham, pero sí en otras religiones que vienen del Asia, de la India. Sin embargo, eso no nos deja de tener hoy más que nunca que actuar, que obrar en favor de la paz y en favor de la dignidad humana ante las nuevas formas de esclavitud, ante la trata humana, ante el trabajo forzado, ante la venta de órganos, ante el crimen organizado, que naturalmente conspiran contra la paz. Pero no solo, también ante ciertas formas religiosas que utilizan la religión para la guerra, para reivindicar un poder que en realidad no viene de Dios y que es simplemente humano y que a lo mejor viene del diablo.
Por eso nosotros estamos acá unidos para actuar en favor de la paz, rezar juntos, pero sobre todo obrar juntos para defender la dignidad humana, la libertad de cada ser humano, y eso es la forma más importante de defender la misma paz y el bien común. Muchas gracias. Para hablar de la paz, seguramente lo que ha tratado de mostrar o enseñar al mundo el Papa Francisco no es solamente la paz en silencio, porque si vamos a buscar paz en silencio, en el cementerio hay mucha paz, pero nosotros queremos la paz en la vida. Y por eso hay que agregar una palabra más, lo que ha hecho también el Papa, que es la justicia, porque sin justicia no hay paz. Y para tener justicia, yo generalmente imagino el mundo sin guerras, y para tener no guerra, primero que tenemos que hacer, parar la fábrica de armamentos. Mientras no fabricamos armamentos, seguramente vamos a tener menos muertos y menos guerras y menos amenazas. Por eso vamos a acompañar al predicado, al que ha hecho el Papa, en búsqueda de la paz y en búsqueda de la justicia para cada pueblo, para cada país, para que todos tengan su derecho de ser, de estar, y también su derecho de vivir en paz y en armonía. Entonces, rogamos al Señor que dejemos de fabricar armas y terminamos un poco con las guerras. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerle y felicitar al diputado Gustavo Vera por la iniciativa y por darme el privilegio de poder compartir una mesa con los monseñores, con mi amigo Rubén, con Marga. Yo tengo la costumbre de no decir cosas extraordinarias, es una cosa que me ha pasado siempre, por eso voy a empezar diciendo que el Papa Francisco es un ser extraordinario que produce hechos por donde transita, por donde pasa, y uno tiene que tratar de entenderlo, de interpretar esos hechos que produce con sus gestos, con sus palabras. Yo como embajador en Armenia me sentí en la responsabilidad de tratar de entender cuál era el significado de esa visita, cuáles eran los significados posibles. Encontré seguramente menos de los que verdaderamente fueron, pero identifiqué principalmente tres, tal vez lo que yo pensé que eran ejes de esa visita. Uno, un mensaje muy claro en favor de la paz mundial. Un segundo mensaje de ecumenismo, de unión de cristianos. Y un tercer mensaje de compromiso de su relación histórica con el pueblo armenio. Repito que seguramente hubo mucho más. Seguramente el Papa cuando toca a un chico también dice otras cosas. Pero me parece que estos fueron por lo menos los tres ejes de la visita. Me parece que el Papa fue a un lugar donde hay una situación compleja, una situación de necesidad de paz, de hambre de paz, de deseo de paz, muy particular. Su presencia solamente allí mostró ese compromiso que él ha hecho explícito de distintas maneras, no solamente recordando los hechos más trágicos de la historia armenia, sino entendiendo la dinámica de la situación política de la región. Después el mensaje ecuménico, que lo repitió expresamente y constantemente, el tema de la necesidad de la unión de los cristianos, muy fuerte, muy interesante. Y en tercer lugar, el tema de su compromiso histórico con la Armenia. Yo creo que ahí él mostró que fue leal a su historia. Fue leal a su historia porque fue leal a algo que ayer reflexionábamos con mi esposa. Ayer tuvimos un evento muy lindo con la comunidad armenia aquí en Buenos Aires. Y entonces, bueno, cuando terminó el evento pensábamos, bueno, ¿y esto cuándo termina? ¿Cuándo terminaré de ser embajador? ¿No? Porque uno dice, bueno, esto empezó, es un proyecto y uno quiere
realizar cosas. Y la conclusión fue, y bueno, de esta gente uno se hace amigo, pero después no se lo saca más de encima. Y yo creo que el Papa, por supuesto que de ninguna manera me quiero comparar con el Papa, pero me parece que tenemos un problema parecido. Entonces, creo que fue, repito, un mensaje de paz, un mensaje de opción por los pobres, un mensaje donde se veía a quién tocaba, a quién buscaba, cuando buscaba a los niños, cuando buscaba a las personas con problemas, a quién miraba. Creo que fue un mensaje para el mundo, fue un mensaje para Armenia y un mensaje que yo también recepté con particular orgullo porque el Papa es un Papa que nació en mi país. Es un Papa que nació en mi país, es un Papa que transitó las calles de mi país y es un Papa que mamó la historia de los valores de nuestro país y los lleva al mundo. Así que creo que esto es la visita del Papa para mí. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias a todos por venir. Gracias, Gustavo, por invitarme. Estar acá es realmente maravilloso. Yo siempre digo, llegué hasta acá con mi abuela, que está presente. Voy a empezar a contarles una anécdota chiquita y grande a la vez. En nuestra visita a Armenia, me acuerdo un sábado en la plaza de Yerevan, Francisco había terminado de concelebrar la misa y estábamos todos muy conmovidos. La plaza estaba totalmente llena y mientras la gente se desconcentraba, con Gustavo nos quedamos entre la gente mirando, conmovidos, y había una orquesta en el escenario y empezó a sonar el bolero de Ravel. Y yo me conmoví, como estoy ahora, conmovida, porque les cuento, no hay vez que yo no hable de mi abuela y no me conmueva. Y Gustavo, que estaba sentado al lado mío, habrá dicho, esta loca, porque llora. Y no es solo porque me llamo Magdalena, Magda, sino porque le conté a Gustavo, el bolero de Ravel es el comienzo de mi novela, No me olvides Armenui, la historia de mi abuela armenia, que acaba de salir. Y le conté a él lo que les quiero contar a ustedes. Mi abuela Armenui, nacida en Aintab, parte del Imperio Otomano, cuando tenía 1 año y medio, fue obligada a dejar su lugar. Mi bisabuelo, valientemente, Auset de Mirjan, la escondió en la alforja de un burro. En la otra alforja iba el hermanito de mi abuela, que tenía 9 meses, y así huyeron por el desierto hasta refugiarse en Alepo, caminando 100 kilómetros, sin agua, sin comida. Pero había otra huida más de mi abuela, desde su aldea Aintab. Y yo me enteré de esto el año pasado. Mi abuela armenia nunca contó nada. Es un poco la historia del pueblo armenio, ese genocidio silenciado. ¿Y cómo nos enteramos? Cuando mi abuela fue en 1980 al cine y se estrenaba Los unos y los otros y sonaba el bolero de Ravel y Jorge Don bailaba, mi abuela empezó a llorar en el cine, desconsoladamente. En la pantalla, una mamá judía abandonó a su bebé, lo tira por el hueco de un tren a las vías porque lo llevaban a Auschwitz, al campo de concentración, y para salvarlo lo arroja a las vías. Mi abuela lloraba desconsoladamente y mi tía Alicia, que estaba con ella, le preguntó por qué lloraba. Y ahí mi abuela, recién, 1980, confesó lo que había vivido a sus 7 años. En ese segundo escape los tomaron una noche prisioneros, era 1922, en Aintab, y los llevaban a Derzor. Entonces mi bisabuelo encontró un hueco en el piso del vagón
y por allí tomó a mi abuela, la envolvió en un trapo y la tiró a las vías. Después tomó a cada hijo, los envolvió en un trapo a cada uno y los tiró a esas vías. Reunió a toda la familia de las vías, a mi bisabuela embarazada, y de nuevo llegaron caminando a Alepo esos 100 kilómetros. El mensaje de mi abuela, y es el que les quiero contar en este libro, y que tuvo un broche de oro magnífico en Armenia, donde pude reencontrarme con parte de mi familia, con la sobrina de mi abuela, que mi abuela no conoció, porque la mandaron a los 14 años a casarse a la Argentina, era la única forma de sobrevivir. Tiene un final feliz y absolutamente reconfortante, porque el mensaje de amor que transmitió mi abuela, sin decir, sin pedir nada a cambio, yo creo que está hoy aquí entre nosotros, en este rezo por la paz ecuménico, y en las caras de todos que veo cuando yo cuento esto, y en las emociones que nos provocan. Entonces, no olvidar, no me olvides, es nuestro aporte, nuestro granito de arena para que nada de esto se vuelva a repetir, para que haya un nunca más. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos los que han colaborado para esta actividad, a los panelistas, honorables panelistas que con tantas actividades hoy se tomaron el tiempo para venir, y además porque se circunscribieron al tiempo que tenían, incluso más breves, teniendo en cuenta que esto es un salón que tiene un horario determinado. Queremos pedir disculpas porque hubo algunas pequeñas improvisaciones, por ejemplo había un video, pero bueno, en fin, el alma que también estaba organizando todo esto ahora nos mira desde el cielo y debe estar contento, era Alberto. Con Alberto y con Rubén nos habíamos juntado 3 días antes de que se nos fuera a la eternidad, y veníamos caminando después por Florida cuando dejamos a Rubén, y Alberto me decía: yo me encargo del video, yo hablo con este, yo hablo con el otro, y bueno, tratamos de alguna manera de ponernos a la altura, un poquitito, no estuvimos tanto a la altura, pero tratar de alguna manera, en medio de la improvisación y del dolor, digamos, de que esto se convierta en una férrea unidad de la comunidad, y a su vez el apoyo interreligioso, y además tener la gracia, lo que hizo la providencia, de que esto coincidiera con las celebraciones de San Román Tula y estuviera acá presente Marcelo Sánchez Orondo, que es una especie de mano derecha, digamos, en la defensa del Laudato Si en todo el mundo, y además, fíjense en esta sinergia, ¿no? Armenia va a participar formalmente de uno de los coloquios más importantes que se va a realizar en el Vaticano sobre uno de los temas más dramáticos que están ocurriendo en el mundo, que tiene que ver con la crisis de los refugiados, y va a estar la ministra de Diáspora, y va a estar el vicepresidente primero, y todo esto fue gracias a la inspiración de Francisco, el trabajo de Gonzalo, el trabajo de Marcelo, bueno, y todo lo que va generando Francisco, que generó esta hermosa oración interreligiosa, este prestigioso panel, el ágape que tenemos, eso sí lo hemos podido organizar, porque no depende de nosotros, para que podamos compartir y para que podamos estar juntos. Acaba de llegar Valdés, que lo debe haber hecho a propósito para cerrar el ex embajador ante el Vaticano, venía Eduardo, ahora le cedo la palabra. Bueno, y algunas reflexiones, a ver. Empiezo por el final. A mí me parece que el Catolicós y Francisco arrojando palomas al monte Ararat, al monte donde encalló el arca de Noé y donde de alguna manera se refundó el género humano y su armonía con las especies, era un llamado en la práctica a reformular el mundo, a refundarlo sobre otras bases. Y esa reformulación
esa reformulación empieza precisamente donde fue el origen, de alguna manera, bíblico, digamos, de esta recreación de las especies y del hombre en hermandad con todas ellas. Detrás del monte Ararat hay una base de Lotán, ¿sí? Y tensiones que quieren iniciar la guerra y que ahora de alguna manera vemos que se están empezando a aplacar un poco, por lo menos en la zona. Y esto tiene mucho que ver la visita del Papa Francisco y todo lo que Francisco va generando y todo lo que se van inspirando en el mensaje de Francisco van tejiendo y entretejiendo. Fíjense en que esto es una actividad de la comunidad armenia, pero a su vez fuertemente interreligiosa, y que a su vez va generando lazos y va generando tejidos que para cuando sea necesario y cuando otra comunidad, cuando otro sector de la población esté en riesgo, cuando haya peligro de guerra, podamos estar rápidamente unidos. Esto es lo importante, este es el mensaje práctico que nos deja Francisco. Francisco está muy contento, sabe de este encuentro, está muy contento de que no nos olvidemos de Armenia. Los grandes medios de comunicación trataron de invisibilizar bastante la visita a Armenia. Hay lugares claves donde que visita Francisco que habitualmente el 65% de las cadenas televisivas suele ocultar o invisibilizar. Por ejemplo, la visita a la República Centroafricana, donde había una guerra civil y Francisco logró armar una mesa de diálogo por la paz, algo que no fue informado por la cadena Fox ni todas esas cadenas que habitualmente juegan a la guerra y juegan a distorsionar los mensajes de Francisco. La visita a Armenia también fue deliberadamente minimizada, ¿sí? Porque Armenia es un lugar geoestratégicamente clave. Lamentablemente la Cenicienta, en medio de un escenario bélico, donde cualquier inicio de hostilidades pasa por Armenia. Por lo tanto, el pueblo más interesado en la paz, hasta por su propia supervivencia elemental, es Armenia, naturalmente. Yo siempre les digo a los armenios que no hay razones científicas, racionales, que justifiquen la existencia de Armenia después de todo lo que le pasó en sus 4.000 o más de 4.000 años de historia, más que la fe inquebrantable de que tienen un destino para desarrollar. Esa fe inquebrantable que hace explicable lo inexplicable, ¿no? Porque hubo invasiones, hubo saqueos, recortes de territorio, genocidio, como claramente lo dijo el Papa Francisco, y a pesar de todo el pueblo armenio se mantiene en comunión y en mancomunión, y la cuestión de la paz es una cuestión que está en sus entrañas, en sus raíces. Por eso es ahí, y es donde está el monte Ararat, y es donde cayó el arca de Noé, y es donde se llamó a refundar el género humano y su equilibrio con las especies, ¿sí? Es ahí donde de alguna manera Francisco hizo una de las visitas claves, que no por casualidad trató de ser invisibilizada, y que nosotros, con este gesto y con el gesto de que a partir de ahora Armenia empieza a participar de un montón de coloquios internacionales en el Vaticano que tienen que ver con los temas claves del mundo, queremos que el mundo no se olvide de Armenia, queremos que el mundo tenga presente que la paz mundial empieza por Armenia, es uno de los lugares claves, como en la República Centroafricana. Queremos dejar en claro lo que dijo Francisco y también invisibilizaron los medios en el viaje a Cracovia, cuando dijo que no hay una guerra entre las religiones, y todos lo podemos ver. Acá hay musulmanes, acá hay rabinos, acá hay sacerdotes católicos, acá hay sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa Armenia, acá hay personas agnósticas, acá hay personas ateas, pero son todas personas de buen corazón, todas que tienen en claro que el valor de la paz, el valor de la vida, el valor de la libertad, el valor de la dignidad es suficiente para que todos nos unamos, ¿sí? Y obviamente nos unamos para defender aquellas regiones que están más en riesgo, y Armenia es una de ellas, ¿sí? Hoy más en riesgo, y claramente por eso Francisco, en esos 3 días, a pesar del cambio horario, a pesar del clima, no descansó, ¿sí? No descansó, y con su edad estuvo a la altura de la historia. A la altura de la historia significa, bueno, a ver, yo sé que este viaje es clave, lo que puede llegar a inspirar, y bueno, a partir de ahí Francisco de alguna manera sacó una fuerza, una energía que inclusive superaba el límite físico, porque nosotros mismos, acompañándolo y siendo mucho más jóvenes, estábamos cansados, y Francisco de alguna manera llevaba en el alma ese mandato, ¿sí? De plantar y sembrar la paz, trabajo que continúa,
porque ahora va Georgia, ahora va Azerbaiyán, ahora hay diálogo entre Turquía y Rusia, ahora hay algunas perspectivas que han empezado a tratar de mejorar un poco el panorama, y todo esto, la fuente de inspiración fue la visita del Papa Francisco. Por eso es importante y es tarea de todos los que amamos la paz, y por eso Francisco lo dice al final del Laudato: el 90% de la raza humana cree en alguna religión. Todas esas religiones tienen como preceptos el bien común, como precepto la paz, como precepto la hermandad. Por lo tanto, no hay guerra de religiones. Acá hay malandras que tratan de disfrazar detrás de guerra de religiones intereses espurios económicos, intereses de saqueo, ¿sí? Pero nosotros somos más y tenemos que hacerlo notar, aunque nos sacan en la cadena Fox. Entonces, estos actos y muchos actos en el mundo, tratando de visibilizar y tratando de unir acciones por la paz, son las que sirven efectivamente para que la fe sea auténtica, para que la fe sea con obras, porque la fe sin obras es claramente una fe muerta, y Francisco cree mucho, de alguna manera, en que podemos transformar este mundo si tomamos conciencia de que los valores más esenciales los compartimos más allá de la religión, más allá de los credos, ¿sí? Y pensando en la esencia de la raza humana. Gracias. Luego de las palabras del diputado Gustavo Vera, escucharemos seguidamente a otro orador. Bueno, yo voy a ser breve. Buenas tardes. Para mí es un gusto. Yo lo felicito a Gustavo de haber hecho este encuentro. Debo decir que de las cosas que yo me comprometí en la embajada cuando fui de embajador, el tema Armenia puede ser que es el tema que le puedo decir hemos cumplido, porque mi última cena antes de irme fue con la comunidad armenia, que tuvimos un lindo encuentro allá y que yo les conté que había tenido un diálogo con el Papa respecto de que él tenía un sueño, que era que el 24 de abril del 2015 rezar una ceremonia, una misa en la frontera turca-armenia, que para eso él viajó a Turquía cuando se tenía que entrevistar con el patriarca de Constantinopla, y lamentablemente Erdogan miró para otro lado cuando él le planteó el tema, y ahí vino que el Papa tomó la decisión de rezar la misa el 12 de abril del 2015, el año pasado, en Roma, y que ahí tuve el gusto de recibir a esa gran comunidad de argentinos de origen armenio, y que los pudimos recibir como merecían, y que gracias a Marcelo Sánchez Orondo, que yo no sabía que iba a estar acá, que de paso fue mi gran apoyo como embajador argentino, me prestó lo que nunca antes me había prestado ni después me prestó, pero fue para recibir a los argentinos de origen armenio el lugar más lindo que hay en el Vaticano, que es la Academia de Ciencias Pontificias, ese lugar donde estuvimos compartiendo un momento muy de esos que no se borrarán nunca en la vida, y era el día anterior a que el Papa diera la misa, y que realmente fue de mucha emoción. Y la verdad que después, cuando tuve la oportunidad de que me invitaran para ir a Armenia, cuando el Papa iba propiamente a Armenia, ahí lo veo a Carlitos Potiquian, con quien compartimos el viaje, de poder conversar con Francisco cuando volví para Roma de Armenia. Y yo les voy a decir una cosa que me gustaría que nos quede a nosotros. Yo creo que es irreversible que se va a resolver el tema Armenia-Turquía, de eso no tengo ninguna duda. Como dice Gustavo, se va cayendo solo el muro de Turquía, ¿no? Y como los argentinos de origen armenio, todos tenemos una historia, porque todos venimos de los barcos, ¿no? Sabemos de cuál es la historia. Acá me ha regalado No me olvides. Quiero decirles que hoy tenemos un compromiso en la Argentina, que es: los armenios de ayer, me dijo el Papa, son los sirios de hoy. Y entonces tengamos la generosidad
trabajemos juntos para que se puedan concretar en la llegada de estos 3.000 sirios a la Argentina, porque ya empezaron a poner palos en la rueda. Particularmente yo, que soy de origen justicialista, he tenido el disgusto de tener que salir a debatir públicamente con el presidente del bloque de senadores justicialistas, que empezó a hablar de que no había que traer los 3.000 sirios. Yo les pido a los armenios así que nos ayuden a los argentinos de origen armenio, porque los sirios de hoy, como me dijo el Papa, son los armenios de ayer. Eso nada más. Gracias. Seguidamente escucharemos las palabras del Monseñor Isaac Murabián. Durante el almuerzo ahí en Echmiadzin, en la Santa Sede de nuestra iglesia, cuando estaban charlando con su santidad el Papa, él me preguntó algo. Dice, yo generalmente dije genocidio, pero algunos me sugieren decir Metz-Yeger, que significa gran matanza. Yo le dije, su santidad, usted sigue diciendo genocidio porque Metz-Yeger es una palabra más político que usó Obama nomás. Así que él siguió usando genocidio y quedó la palabra genocidio, porque lo que pasó con nuestro pueblo fue genocidio y no matanza. Ahora, yo puedo decir una cosa. Mira, acá le traje de regalo a ella. Acá le traje de regalo a ella. Este es el programa del Papa en Armenia. Esto fue toda la actividad que se hizo. No figura la palabra genocidio en ningún lado, figura Metz-Yeger. Él, sin decirle a nadie de los vaticanólogos que le armaron esto, dijo lo que tenía que decir. Sí, ya habló Marcelo, ahora va a decir algunas palabras para un pequeño cierre, para cerrar este acto, y después tenemos un ágape, así que seguimos interactuando entre nosotros. Le damos la palabra a Marcelo para que, bueno, alguna reflexión final. No, yo quiero decir que esta es una fuerza que viene del sur, porque no es frecuente encontrar en Europa un rabino, un representante de la iglesia armena que tiene tradición apostólica fundada por los apóstoles, y un musulmán, juntos rezando y juntos tratando de hacer algo para defender la paz y la dignidad humana. Esa es una fuerza que viene del sur, y es una fuerza que tiene el Papa, porque es un hijo del sur, es un hijo de la Argentina, es un hijo de Buenos Aires, es un hijo de Flores, es un porteño, y eso es una novedad absoluta en el mundo europeo y en el mundo del Vaticano, porque naturalmente ellos han vivido historias de guerras y es difícil olvidarse. Nosotros, en cambio, hemos vivido historias de paz. Acá vinieron distintos pueblos de los barcos, como dijo el embajador, para juntos construir un futuro. Y entonces las diferencias no cuentan mucho menos. Por eso yo creo que tenemos que mirar para el futuro, y por eso es que el Papa Francisco tiene algo de extraordinario, porque es por primera vez en la historia un hombre del sur, un hombre de la Argentina, que tiene nada menos que la difícil tarea de ser vicario de Cristo y de proponer volver al Evangelio, a lo central del Evangelio, que son las bienaventuranzas, y entonces unirnos en eso que pueden todos, porque ocuparse de la justicia, ocuparse de los pobres, ocuparse de los que tienen un corazón puro, ocuparse de los que sufren por la justicia, ocuparse de los que tienen hambre y sed de justicia, eso es común a todos, y eso es lo que es el mensaje central de Cristo. Y además, como dice el Papa también, nos van a juzgar por eso, el último día, a todos, de todas las religiones y de no religiones, nos van a juzgar porque ¿qué hicimos? Justamente por el mal necesitado de nuestros hermanos. Poner eso al centro del pontificado es volver al centro de lo que tienen que ser todas las religiones y de lo que tiene que ser la justicia humana y el bien común.
Por eso yo creo que tenemos que agradecer a Dios, porque no siempre nos damos cuenta suficientemente de lo que significa tener un Papa que viene del sur y que viene de la Argentina. Y eso muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos más cerca. Y escuchar a veces que algún argentino publica algo contra el Papa es una cosa realmente que molesta y no la podemos entender. Naturalmente no se trata del pueblo argentino que lo adora al Papa, en el 99% se trata de algún periodista o de alguno de los medios que responde a otros intereses, pero eso lo sabe bien el embajador y lo sabe bien Gustavo. Nosotros estamos con el Papa Francisco y le agradecemos a Dios tener un Papa como Francisco y pedimos a Dios que nos lo siga dando, que le siga dando la fuerza. Quiero decir que no se entiende la vida del Papa sin una gracia especial del cielo. No se entiende como un hombre de 80 años tiene esa energía que está cambiando la historia sin una gracia especial del cielo. Porque incluso cuando era arzobispo no tenía esa fuerza que tiene ahora como Papa y lo reconocen todos. Entonces es un milagro vivo del cielo que tenemos que estar muy contentos, muy agradecidos y defendiéndole y cuidándole la espalda como la cuida el Papa Benedicto, que ha dicho: yo estoy contento de estar aquí, no solo porque el Vaticano es lindo, la casina es el lugar más lindo del mundo, sino además porque me siento protegido por el amor del Papa Francisco. Tenemos que cuidarle la espalda como la cuida el Papa Benedicto al Papa Francisco. Muchas gracias. Amén.